Estas casas parecen estar a punto de ser demolidas, pero por muy loco que parezca, están todas ocupadas. ¿Y adivina qué? Sus dueños no se irán a ninguna parte. Desde el propietario que vive en medio de una vía hasta la versión real de la casa en Up de Pixar, veamos a algunos de los propietarios de casas que se negaron rotundamente a mudarse de sus hogares. Edith no se mudará. Edith Macefield se mudó a Whitewood Cottage en el noroeste de Seattle en 1952, pero el nombre de Edith solo apareció en los titulares por primera vez en 2006, cuando se hizo conocida como ser una anciana muy terca que vivía en una casa pequeña antigua. Verás, los promotores inmobiliarios estaban comprando propiedades en el área para dar paso a la construcción de un centro comercial, y mientras otros propietarios en el área vendieron felizmente, Edith no podía ser comprada tan fácilmente. De hecho, se negaba completamente. Mientras Edith compró su propiedad por $43,000 en 1952, los promotores inmobiliarios le ofrecieron la asombrosa cantidad de $1 millón para que se mudara, pero ella aún así se negó. Al no tener otra opción, los constructores se vieron obligados a construir el centro comercial Ballards Plugs de 5 pisos alrededor de la pequeña pero poderosa morada de Edith. Edith permaneció en su cabaña de 108 años hasta los 86 años cuando falleció en 2008. Pero incluso muerta, Edith seguía llena de sorpresas. En su testamento le dejó la casa al superintendente de construcción del centro comercial, Barry Martin. Por cierto, Barry se había convertido en amigo y cuidador de Edith en sus últimos años, ya que no tenía familia propia viva, y Barry fue recompensado generosamente por su amabilidad, recibiendo prácticamente todo lo que Edith poseía. En 2009, Disney colocó globos en el techo de la casa de Edith para promover el lanzamiento de Up de Pixar por tener similitudes con el personaje de la película Carl, un viudo anciano que también encuentra su hogar rodeado de acontecimientos. Si bien muchos citan la historia de Edith como la inspiración detrás de Up, de hecho la escritura del guión y la producción de Up comenzaron en 2004, 2 años antes de que comenzara la historia de Edith. Y, como pronto verás, la historia de Edith está lejos de ser la única de este tipo. De todos modos, la historia de Edith tiene un verdadero final de cuento de hadas, ya que su querida casa sigue en pie hasta el día de hoy y los nuevos propietarios no planean demolerla. Vaya, no sé ustedes, pero esa debe ser una de las historias más conmovedoras e inmóviles que he escuchado jamás. Casa entre carriles. Si bien la mayoría de la gente busca paz y tranquilidad en un lugar para vivir, quienes conducen por la autopista de la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, probablemente descubran una verdadera sorpresa entre carriles. Intercalado entre 2 carriles en medio del puente Haijiang, hay lo que parece ser una pequeña casa abandonada, pero de hecho, alguien vive aquí. La casa de una sola planta contiene un apartamento de 39 metros cuadrados que es propiedad de una mujer conocida como la señora Ji An Liang, que se negó a mudarse de su casa para dar paso al desarrollo anunciado en 2010. Durante 10 años enteros, las autoridades intentaron convencer a la señora Liang de que se les permitiera demoler su casa, ofreciéndole numerosos apartamentos nuevos para reubicarse, así como una compensación en efectivo, pero ella no cedió. De hecho, la señora Liang fue la única persona entre 47 familias y 7 empresas que se negó tanto a la reubicación como a la compensación por parte de los promotores de carreteras. Al final, las autoridades sabían que tenían que aceptar la derrota y finalmente autorizaron cercar la casa de la señora Liang en medio de los carriles del nuevo puente en 2020. Mientras que la señora Liang afirmó que el gobierno no le había ofrecido una propiedad de reemplazo en una nueva ubicación ideal y de ahí su negativa. Tampoco estoy seguro de que se pueda decir que la ubicación en la que terminó sea exactamente ideal. A pesar de que no hay forma de que la luz del día entre directamente a través de las ventanas, además del inevitable ruido de la autopista, la señora Liang afirma que siente que la ubicación de su casa es liberadora, agradable y cómoda. No sé ustedes, pero estoy empezando a pensar que la señora Liang es el tipo de persona que haría cualquier cosa para demostrar algo. Casas clavos. Si bien la casa de la señora Liang puede parecer bastante única, en realidad hay muchos más casos de propietarios que se niegan a ceder sus casas a nuevos desarrollos en toda China. Estas casas son ejemplos de lo que se conoce como una casa clavo, llamada así por casos en los que los propietarios se negaron a que sus casas fueran demolidas, lo que a veces resultó en que la porción del propietario de los edificios interconectados de la calle en desarrollo fuera todo lo que permaneciera en pie.
Algo así como un clavo solitario en el paisaje, ¿sabes? Las casas clavos comenzaron a aparecer después de la aprobación de dos leyes de propiedad chinas aprobadas en 2004 y 2007. Estas leyes dictan que los funcionarios y desarrolladores no pueden eliminar por la fuerza una estructura hasta que todos sus propietarios estén satisfechos con la compensación recibida por liberar la tierra. Esta, por ejemplo, es la casa de Xuan Longdi, en la aldea de Pangyang, quien se negó a mudarse y dar paso a un proyecto de viviendas de lujo construido en su antiguo vecindario. A pesar de perder la batalla de 10 años con el obstinado residente, los promotores inmobiliarios a cargo obtuvieron una pequeña venganza al encerrar un lado de la propiedad del señor Lundy con una zanja, separándolo a él y a su terreno de sus nuevos y relucientes complejos de apartamentos. Otro propietario en Changshu, China, incluso terminó en medio del estacionamiento de un gigantesco centro comercial después de negarse a ceder. No estoy seguro de qué es peor: estar rodeado de una zanja o de compradores enloquecidos en un centro comercial buscando sus autos. Si bien muchos propietarios de estas casas se encuentran solos en su difícil situación, uno de los casos más extremos involucra no solo a un propietario, sino a todo un vecindario. Cuando los aldeanos del asentamiento de Jiangji, de 900 años de antigüedad en la provincia de Guangdong, se enfrentaron a una inminente demolición para dar paso a un edificio de oficinas en 2013, hubo una reacción mixta. Si bien el 99% de los aldeanos se reubicaron después de firmar un acuerdo con los desarrolladores, otros residentes se mantuvieron firmes y se negaron a ceder. El resultado fue una comunidad esporádica en medio de una obra. Cuando los promotores se cansaron de tratar de convencer a los aldeanos restantes de que abandonaran sus casas, desviaron un río local para rodear virtualmente a las familias que se resistían. Los promotores también comenzaron a cortar las líneas de suministro de electricidad y agua dulce a las casas, para aumentar la presión. Lamentablemente no se ha proporcionado ninguna actualización pública sobre el estado de estas casas en la actualidad, pero solo podemos esperar que sigan en pie, incluso después de que los desarrolladores intentaron medidas cada vez más extremas que presumiblemente van desde usar catapultas hasta cavar kilómetros de profundidad alrededor de las casas. Vera Cocking. Cuando Vera Cocking compró su hogar en Atlantic City por el equivalente a $200,000 en 1961, nunca podría haber imaginado que terminaría con una batalla legal contra una de las personas más poderosas de Estados Unidos. La propiedad de 3 plantas se compró originalmente como un hogar de verano, pero finalmente se encontró en el ojo del público en la década de 1980, cuando Vera rechazó una oferta de $1 millón por la casa. El postor era el magnate editorial Bob Guccione, que quería construir un hotel casino en el terreno donde se encontraba la casa de Vera. Si bien Bob no tuvo la oportunidad de demoler la casa, decidió construir el casino que propuso alrededor de la casa de Vera, pero ese no fue el final. A pesar de comenzar la construcción, Bob nunca adquirió la licencia necesaria para abrir el casino, así que el proyecto fracasó, dejando la casa de Vera rodeada de estructuras sin terminar. Rechazar una oferta de tan solo uno de los principales empresarios de Estados Unidos fue toda una hazaña para la anciana Vera, pero había alguien más esperando a lanzarse en picado para superar todas las demás ofertas. Así es, en la década de 1990, nada menos que Donald Trump se acercó a Vera. Trump Plaza había estado al lado de la casa de Vera desde 1984, pero en 1989 Trump también había comprado el fallido terreno del casino de Bob por la cantidad de $56 millones. Para Trump, la casa de Vera era el lugar perfecto, es decir, el lugar perfecto para un estacionamiento para limusinas. Los sueños de Trump en limusina lo llevaron a intentar lo que Guccione nunca logró: convencer a Vera de vender. Vera se había encontrado en un juego de monopolio muy real con el futuro presidente, pero no estaba cayendo en ninguno de sus intentos de endulzarla. En un intento por convencer a Vera de que vendiera, Trump visitó personalmente a Vera en la casa y una vez incluso le regaló boletos para Neil Diamond. Pero la personalidad de Trump no fue suficiente, sin mencionar el hecho de que Vera no tenía idea de quién era Neil Diamond. Trump le ofreció a Vera hasta $4 millones, a lo que Vera respondió llamándolo gusano, cucaracha y migaja. Suena como una respuesta extrema, pero Vera había desarrollado un odio saludable, no solo por la persistencia del empresario, sino por el hecho de que ella afirmó que sus equipos de construcción habían dañado su casa y dejado el área circundante insegura. Los dos se enfrentaron en numerosas batallas legales por la propiedad a lo largo de la década de 1990. Finalmente, en 1998, los tribunales fallaron a favor de Vera y Trump se vio obligado a dar marcha atrás.
Después de derrotar al futuro presidente y empresario de Estados Unidos, Vera permaneció en la casa hasta 2010, cuando se mudó a una comunidad de jubilados en San Francisco. Después de 3 años en el mercado, la icónica casa de Vera finalmente se vendió por $583,000 al financiero Carl Icahn en julio de 2014. Si bien Icahn finalmente demolió la antigua casa de Vera para dar paso a un nuevo proyecto, en septiembre de 2014 Trump Plaza también había cerrado debido a sus ganancias cayendo, y finalmente fue demolido en febrero de 2021. Si bien ni Vera ni Trump permanecieron en Atlantic City, creo que está bastante claro quién realmente salió victorioso en este desastre inmobiliario. Casa Zammit. Como dijo una vez una niña con zapatillas de color rubí, no hay lugar como el hogar. Pero para la familia Zammit en Sydney, esta idea iba a mantenerse mucho más allá del final del arco iris. En junio de 2023, la familia Zammit fue noticia cuando se negaron a vender por la cantidad de $33.7 millones su casa y dar paso a la construcción del suburbio de Ponds en Sydney. Gracias a la firmeza de los Zammit, los promotores se vieron obligados a construir alrededor de la casa familiar desde que comenzaron las obras unos años antes. La propiedad Zammit, que alguna vez fue una granja aislada, ahora se parece más a una versión en miniatura del Central Park de Nueva York entre los cientos de casas construidas a su alrededor. Si bien los Zammit no estaban muy entusiasmados con la construcción alrededor de su casa alguna vez aislada, que había pertenecido a su familia durante más de 20 años y tiene un valor de propiedad multimillonario, para ellos era mejor que mudarse. Si bien uno podría imaginar que el propietario de una mansión multimillonaria se preocupa por el dinero, yo diría que la familia Zammit es una prueba de que no se puede poner precio a una querida casa familiar. Volar lejos de casa. Si bien la idea de vivir a unos pocos kilómetros de un aeropuerto concurrido desanima a casi todos, para un propietario obstinado en Japón, vivir justo en el medio de uno es el único lugar que vale la pena vivir. Conoce a Takao Shito, un humilde agricultor que proviene de una larga línea de agricultores. Su familia ha vivido y trabajado en la misma granja en Narita durante más de 100 años. Lo único es que hoy en día esa granja está ubicada en el sitio de un aeropuerto activo. Con aviones volando sobre su cabeza las 24 horas del día, los 7 días de la semana y túneles subterráneos como único medio para entrar y salir de su granja, la mayoría de la gente estaría desesperada por mudarse. Pero no el señor Shito. La granja de Takao era originalmente parte de una pequeña aldea de unas 30 familias, pero comenzaron a surgir problemas cuando el gobierno japonés anunció sus planes de construir un aeropuerto justo encima de la aldea. Mientras que muchos de los otros agricultores de la zona fueron convencidos de vender sus tierras, el padre de Takao, Toichi, que era el jefe de la familia Shito en ese momento, fue uno de los pocos que continuamente se negó a abandonar su granja. Después de la muerte de Toichi, Takao se hizo cargo de la lucha e incluso después de que le ofrecieran $1.6 millones, es decir, 150 años del salario promedio de un agricultor de la región, se mantuvo firme y se negó a vender. Desde entonces, este modesto agricultor ha seguido ejerciendo su derecho legal de obligar a las autoridades del aeropuerto a existir alrededor de sus tierras de cultivo, dejándolo a él y a su granja atrapados entre las pistas del aeropuerto. Si bien la principal puerta internacional del aeropuerto de Narita maneja más de 15 millones de pasajeros al año, solo un Takao Shito fue suficiente para erradicar el ego altísimo de este aeropuerto. Vida en la vía. Ubicada en Yuting, Shanghai, esta es la casa de la familia Zhu, que es otra casa clavo que simplemente se negó a ser derribada, pero esta familia se está obstinando en ser propietaria de una vivienda en medio del camino. En 2003, la familia Zhu se enfrentó a promotores urbanos que querían construir una vía principal muy transitada justo a través del lugar donde se encontraba su casa. Debido a la negativa de los Zhu a mudarse, la calle de 4 carriles tuvo que estrecharse en 2 carriles para rodear la casa. Pero esto estaba lejos de ser una solución al problema. A medida que la calle se volvía más y más transitada, la casa de la familia de 9 personas sentía que sus paredes temblaban por el paso de los camiones por la noche, y a menudo eran testigos de colisiones de tráfico causados alrededor de su casa. Finalmente, después de una batalla de 14 años contra el gobierno, en septiembre de 2017, los Zhu finalmente se dieron por vencidos y dejaron la casa. La familia Zhu había vivido en su casa de 3 pisos durante más de 60 años en total, pero a los trabajadores les llevó menos de 90 minutos demolerla por completo. Y aunque sin duda fue una despedida agridulce, a la familia Zhu se le concedieron 4 apartamentos nuevos para vivir.
$320,000 por las molestias y una gran historia que contar a sus generaciones futuras. Casa a medias. Dicen que un trabajo a medias no vale nada, pero para nuestros próximos propietarios, hacer las cosas a medias es su forma de vida. Construida a principios de la década de 1890, esta casa de la época Victoria fue una de las 6 casas idénticas en lo que entonces se conocía como Dormer Street en Toronto, Canadá. En el momento de la construcción de la casa, el área estaba azotada por la pobreza, pero a medida que pasaron las décadas, los desarrolladores comenzaron a detectar oportunidades para construir viviendas revitalizadas en el área. A partir de 1957, un promotor llamado Windlass Holdings Limited comenzó lentamente a adquirir las propiedades en Dormer Street, que desde entonces pasó a llamarse St. Patrick's Street. A pesar de cierta resistencia, los propietarios de las 6 casas en St. Patrick's Street vendieron en diferentes momentos, y la fila fue derribada minuciosamente. Y debido al estilo de construcción adjunto de los edificios, esto sucedió media casa a la vez, lo que resultó en algunas apariencias extrañas como puedes ver. El estilo de construcción también contribuyó al extraño sistema de numeración de casas de la calle que, curiosamente, se redujo a la mitad. El hogar de la familia Balcos, el número 54 y medio, se resistía a estas adquisiciones, y aunque Windlass Holding luchó duro para adquirir la propiedad, los Balcos no estaban dispuestos a aceptar nada de ella. En 1975, el número 54 y medio se encontraba junto a un edificio de apartamentos, y sigue en pie hasta el día de hoy. Hoy en día, la casa número 54 y medio de St. Patrick's Street puede parecer una ilusión óptica, y su exterior perfectamente cortado fue una gran tarea. Debido a los muros de carga que dividen la casa de la de sus vecinos anteriores, el proceso de extraer solo un lado de la estructura fue extremadamente arriesgado. De hecho, solo un pequeño desliz durante la demolición podría haber provocado que ambas mitades de la casa se derrumbaran. Afortunadamente, la demolición de la casa vecina anterior fue exitosa, y la pared restante fue reforzada, cubierta y aislada para hacer de la media casa una estructura única. Si bien la media casa ha pasado por numerosas manos desde la familia Balcos, en 2018 se sometió a una pequeña renovación, que incluyó la redecoración de su pared medio cortada para alinear su exterior un poco más con su entorno del siglo XXI. Si bien vivir solo en la mitad de una casa puede no parecer demasiado atractivo para muchos, ciertamente puedo pensar en alguien a quien le encantaría el número 54 y medio de St. Patrick's Street, a menos que hayas robado bebidas gaseosas. Casa Figo. En 2007, la Universidad Estatal de Portland había logrado convencer a todos los habitantes de Jackson Street en Portland, Oregon, de que se mudaran de sus casas para dar paso a su nuevo edificio universitario de $90 millones. Todos excepto el dueño de esta casa, el abogado Randall Acker. Randall compró la propiedad estilo Reina Ana de 1894, conocida como la Casa Figo, en 2005, como espacio de oficina para su pequeño bufete de abogados. Pero no se dio cuenta de que él y su casa estaban destinados a terminar en el centro de un drama legal que duraría siglos. El gobierno de la ciudad intentó apoderarse de la propiedad de Randall para la reurbanización, algo que irritantemente muchos gobiernos de todo el mundo en realidad tienen derecho a hacer, gracias a un término legal llamado dominio eminente. Pero resulta que los funcionarios de Portland no eran tan inteligentes como pensaban, ya que Randall era abogado y no tenía miedo de una pelea en la sala del tribunal. Pero la universidad no solo tenía que temer la destreza legal de Randall. Randall pudo reunir a varios grupos vecinales para su causa e incluso logró obtener una cobertura mediática positiva. Esto, junto con el convincente argumento legal de Randall de que la ciudad estaba excediendo los límites razonables de la ley de propiedad de dominio eminente, funcionó muy bien para el propietario. Finalmente, en 2008, Randall recibió una carta diciéndole que los funcionarios finalmente habían decidido abandonar el tema y permitir que él y su negocio permanecieran en Jackson Street. El día de la inauguración del nuevo edificio universitario en 2011, Randall colocó 400 globos llenos de helio en la chimenea de la Casa Figo, como referencia a la sorprendente similitud de su casa con la de Up the Pixar. Los funcionarios de la universidad incluso se presentaron en su puerta con un plato de galletas para felicitarlo por su victoria. ¡Ah, qué dulce es el sabor del éxito! Thirsty Beaver. Ubicado en Charlotte, el barrio Plaza Midwood de Carolina del Norte, el Thirsty Beaver puede parecer un modesto bar estadounidense de un piso. Pero a principios de la década de 2010, este vecindario de Carolina del Norte se convirtió en el centro de todo un enfrentamiento.
Si bien había sido conocido como el bar local desde su apertura en 2008, 5 años más tarde, se planeó construir un gran bloque de apartamentos en el terreno. A pesar de su pequeña estatura, Thirsty Beaver es una leyenda local en Charlotte y los propietarios Mark y Brian Wilson rechazaron rotundamente todas las ofertas de venta. Esto se debió en parte a que ambos se oponen a que los grandes conglomerados compren constantemente las pequeñas empresas, habiendo visto que gran parte del área local pierde su carácter único por esa misma razón. Los patrocinadores de Thirsty Beaver también se apresuraron a defenderse y luego los promotores rápidamente se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Independientemente, en 2015, CW Development pagó $8.5 millones por el terreno que bordea Thirsty Beaver y construyó 829 apartamentos que rodean el pequeño bar. Pero el bar se mantiene firme y Mark y Brian todavía dicen que no tienen ninguna intención de separarse de su amado bar. Aunque lleva el nombre de un castor, puedes estar seguro de que esta presa está lejos de irse por el río. Mary Cook. Una de las casas más antiguas que aún se conservan es la casa 249 West End Avenue en la ciudad de Nueva York. Fue construida en la década de 1890, pero hoy se encuentra solo entre algunos vecinos muy diferentes. La propiedad, que alguna vez formó parte de una hilera de 5 lujosas casas adosadas, fue originalmente el lugar de la prestigiosa familia Cook, Ferdinand y su esposa Mary, quienes se creía que descendían de uno de los primeros colonos estadounidenses. La vida fue dulce para los Cook y sus 5 hijos, hasta la noche del 3 de enero de 1913. A pesar de la fuerte tormenta de viento que azotó esa noche, el señor Cook salió de su casa para ir a una tienda en la calle 72, pero nunca regresó a casa. Después de buscar en las calles y camas del hospital durante casi un mes, el señor Cook finalmente fue encontrado al otro lado del East River en Queens el 1 de febrero, trágicamente fallecido. Aunque los detalles del fallecimiento no se han hecho públicos. Aunque estaba desconsolada por la pérdida de su marido, Mary se mantuvo fuerte por sus 5 hijos. Pero en 1915 se avecinaba otro golpe. Otras propiedades en el área que anteriormente albergaban familias como los Cook estaban siendo demolidas para dar paso a modernos edificios de apartamentos. Cuando Mary tuvo la oferta, ella se negó por completo y continuó resistiendo en la casa en la que había vivido con su difunto esposo. Mientras el resto de sus vecinos vendían a los promotores, Mary se mantuvo firme. Y a mediados de la década de 1920 se encontró atrapada entre 2 edificios de apartamento de gran altura. Mary permaneció en la casa hasta su muerte en 1932, pero el legado de su casa se mantuvo. En 1941, la icónica casa de Mary se convirtió en apartamentos, pero mantuvo su tamaño y diseño exterior, y hasta el día de hoy todavía se encuentra muy comprimida entre sus vecinos gigantes. Zheng Meiju. Zheng Meiju de Ruiyang, China, había vivido al final de un bloque de apartamentos desde el año 2000. Pero cuando un nuevo proyecto llamó a su puerta en 2010, Meiju no estaba de buen humor. Si bien le habían ofrecido una compensación para desalojar su propiedad y dar paso a la construcción, Meiju sintió que la cantidad no justificaba la molestia de mudarse, así que se negó. Al ver que Meiju era la única persona en el edificio de apartamentos que se negó a mudarse, el proyecto siguió y demolieron todo menos el pequeño edificio que albergaba su apartamento en 2012. La demolición incluyó cortar todos los suministros de electricidad y agua al apartamento, en un intento de obligarla a salir, pero ni siquiera esto disuadió a la dura Meiju. Meiju sobrevivió sin agua, corriente ni electricidad durante un año entero, gracias a un viaje diario de ida y vuelta de 30 minutos a la casa de una amiga para recoger cubos de agua. Con el tiempo, Meiju comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo quedándose en la casa de su amiga, quien era generosa en agua, pero regresaba a su cuna en ruinas todos los días para comprobar que no planeaban en secreto derribarla en su ausencia. Después de persistir durante 3 años completos, el bloque de apartamentos de Meiju fue finalmente demolido en mayo de 2014. No está claro si Meiju obtuvo al final alguna compensación o si simplemente estaba cansada de luchar. Quiero decir, vivir en un lugar que parece que podría ser derribado en cualquier momento no suena tan deseable, ¿cierto? Y te toca olvidarte de Netflix. Cuando sientes la emoción de saber que tu casa podría caerse en cualquier momento, cada día está lleno de entretenimiento. Chez Salah. En 1999, todos los terrenos del antiguo barrio Union Roubaix, Francia, comenzaron a ser adquiridos por promotores urbanos. Es decir, todos excepto esta modesta estructura en la esquina de la calle. Inaugurada por Salid Oujani, nacido en Argelia, esta es Chez Salah,
una cafetería con una historia llena de cafeína. Aunque empezó como trabajador de una fábrica, Salah siempre soñó con abrir su propio café, y en 1965 finalmente cumplió su deseo. Sin embargo, en 1991, los funcionarios anunciaron que estaban planeando un ambicioso proyecto de renovación urbana para revitalizar los distritos alrededor de Rubax, incluido el barrio de Salah. El proyecto debía abarcar 80 hectáreas de viviendas nuevas para 240.000 personas, y en 1999 los promotores comenzaron a comprar los terrenos existentes en la zona. Sin embargo, cuando llamaron a la puerta de Che Salah, el propietario aceptó sus pedidos de café, pero se negó rotundamente a darles un permiso para demoler su propiedad. Esto no fue suficiente para detener el proyecto, y los promotores estaban seguros de que el pequeño hombre mayor eventualmente cedería a su voluntad. Pero el testarudo Salah no cedió. En 2007, las líneas telefónicas de electricidad y de gas de Che Salah se cortaron intermitentemente, debido a las obras de construcción, e incluso los camiones de basura ya no pasaban por allí. Pero a pesar de las crecientes presiones, Salah siguió como si nada hubiera pasado. Sin esta reliquia arquitectónica de una época pasada, decidieron simplemente incluir al Che Salah en sus planes de construcción. Si bien Salah perdió muchos clientes gracias a su nueva ubicación en medio de una obra en construcción, seguía contento de haber conservado su preciado café. En abril de 2019, Oujani falleció a la edad de 90 años, pero sorprendentemente el Che Salah sigue en pie en agosto de 2023. Si bien no se sabe nada sobre el futuro de la estructura, se informa que Salah dejó el café para su familia. Pero si se parecen en algo a Salah, digamos que a estos promotores les espera otra cosa si están pensando en volver a tomar una taza de café en el Che Salah. Casa de despecho. Si bien las casas clavos y sus propietarios son bastante fascinantes, hay otros propietarios obstinados que han adoptado un enfoque más pasivo-agresivo en la vida con cercas. Esta casa es 44 Hall Street en Boston, Massachusetts. Es lo que se conoce como una casa de despecho. Pero, ¿cómo terminó así? Según la leyenda local, dos hermanos heredaron un terreno de su padre en algún momento durante la Guerra Civil estadounidense en la década de 1860. Cuando uno de los hermanos regresó de servir en la guerra, descubrió que su otro hermano había estado construyendo una casa grande justo encima de la tierra que compartían. Furioso por la traición de su hermano, el soldado que regresó construyó su propia casa en el pequeño terreno que quedaba. Apodado como la Casa Delgada, la propiedad de 4 pisos tiene 9 metros de largo y solo 3 metros de ancho. La casa ni siquiera tiene puerta de entrada adecuada y solo se puede acceder a ella a través de una puerta que se encuentra en el estrecho callejón lateral de la casa. Si bien puede que no parezca el espacio habitable más conveniente, la casa sirvió para bloquear la luz del sol y las vistas del cercano puerto a su hermano vecino. Un edificio hecho de pura rabia. Gracias a este ingenioso acto de agresión pasiva y mezquina, las futuras casas construidas en todo Estados Unidos, en circunstancias similares, pasaron a ser conocidas como casas de despecho. Sin embargo, las casas de despecho rara vez existen hoy en día gracias a los estrictos códigos de construcción modernos. Pero afortunadamente esta casa sigue prosperando hasta el día de hoy. En septiembre de 2021, la casa recientemente renovada se vendió por la increíble cantidad de $1.25 millones. ¿Quién hubiera pensado que una rivalidad entre hermanos podría ser tan costosa? Cattle Black. A primera vista no hay duda que este edificio de apartamentos en Albert Road en Melbourne es una impresionante hazaña de la arquitectura moderna. Pero si miras un poco más de cerca, verás que esconde un secreto muy antiguo. Debajo de su fachada ultramoderna se encuentra esta pequeña casa que parece más propia de la época victoriana. Esta casa, que data de la década de 1880, es la última propiedad victoriana catalogada como patrimonio que queda en Albert Road, en el sur de Melbourne. Pero ¿cómo acabó en una situación tan comprometedora? Construida por un pintor llamado Samuel Pierce en 1881, la casa de 2 pisos muestra características arquitectónicas del estilo victoriano tardío, conocido por sus elementos decorativos lujosos y excesivos. Más de un siglo después, en 2010, los promotores de la ciudad intervinieron con la idea de construir un lujoso bloque de apartamentos justo encima. Los registros muestran que la casa en Albert Road fue nominada y se le otorgó el estatus de patrimonio en 2012, lo que probablemente se hizo para protegerla de la demolición por parte de los promotores. El gran complejo de apartamentos denominado 50 Albert se completó en 2014,
y hoy en día la antigua residencia victoriana que se encuentra debajo está abierta como una cafetería de alta gama llamada Kettleback. Si bien algunos dicen que lo viejo debería dar paso a lo nuevo, yo diría que Kettleback es el ejemplo perfecto de cuánto encanto único puede surgir al preservar y defender ciertos aspectos de días pasados. Luo Baohen. En 2012, Luo Baohen de Wenling, China, fue noticia cuando él y su esposa se negaron a mudarse de su bloque de apartamentos para dar paso a la construcción de una gran vía principal. La vía se estaba construyendo para conectar una estación de ferrocarril recién construida en las afueras de Wenling. Pero en lo que a Luo respecta, este asunto era una calle de sentido único, no iba a ninguna parte. Si bien casi todos excepto Luo aceptaron la demolición de sus casas a cambio de una compensación, los promotores continuaron con su proyecto, dejando la casa del señor Luo justo en medio. Si bien a algunos de los otros propietarios testarudos que hemos visitado se les ha ofrecido mucho más que el valor de sus casas para mudarse, Luo se encontró en la parte más complicada del trato. A pesar de haber completado recientemente renovaciones en su casa valorada en $95,000, los promotores de la carretera ofrecían solo $35,000 a cambio de mudarse en 2007. Luo estaba tan decidido a quedarse donde estaba que permaneció en el edificio prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y él y su esposa incluso dormían en partes separadas de la casa para disuadir cualquier demolición parcial, usándose efectivamente como escudos humanos contra cualquier misión de demolición furtiva. A pesar de ser un criador de patos de profesión, Luo ciertamente no era un blanco fácil por naturaleza, pero lamentablemente la casa de Luo no tardó mucho en este camino. Después de aceptar finalmente una compensación de $41,000, Luo y su esposa finalmente se mudaron de su casa en diciembre de 2012. Pero si la familia Baohen alguna vez echa de menos su antigua casa, es bueno saber que un viaje al pasado está solo a una noche de sueño en el auto. ¿Cuál de estos propietarios crees que tuvo la mejor lucha para conservar su casa? ¿Hasta dónde llegarías tú para proteger tu hogar? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.